Conoces a esa persona que te hizo sufrir, que te dejó en un segundo plano, que nunca te dio por sentado. Ahora imagina lo que pasa por su mente en el momento exacto en que se da cuenta de que has pasado la página de verdad, que ya no estás ahí esperando, suplicando atención o intentando que te noten, simplemente desapareciste emocionalmente. Y esto, créeme, causa un efecto devastador que la psicología explica perfectamente, pero que esta persona nunca tendrá el valor de admitirte. Hay un fenómeno psicológico muy poderoso que ocurre cuando alguien pierde completamente el interés. No se trata de venganza, no se trata de juegos, se trata de la reacción natural del cerebro humano ante la pérdida de algo que siempre estuvo disponible. Y lo más fascinante, cuanto más mostraste interés antes, más intensa será la crisis interna que esta persona experimenta ahora. Siente, sufre, lo cuestiona todo, pero nunca se pondrá en contacto contigo para decirte lo que realmente pasa por su mente. Lo que estás a punto de descubrir te abrirá los ojos a la verdad, sin adornos, sobre cómo funciona la mente humana en las relaciones y sobre el poder absoluto que tu desapego tiene sobre quienes te ignoraron. Cuando por fin dejas de llamar, lo primero que golpea a esa persona es la incredulidad total. Su cerebro literalmente no puede procesar lo que acaba de pasar, porque estuviste allí tanto tiempo, siempre disponible, siempre respondiendo, siempre mostrando interés sin importar lo mal que te trataran. Esta constancia creaba una vía neuronal en su mente, un patrón que llegó a esperar y en el que confiaba sin siquiera darse cuenta. De repente, este patrón se rompe y su sistema psicológico entra en modo de alerta. Piénsalo desde una perspectiva neurológica. El cerebro humano odia la imprevisibilidad, especialmente cuando se trata de conexiones sociales. Estamos programados para buscar patrones y encontrar consuelo en saber qué esperar de quienes nos rodean. Cuando alguien que siempre ha estado presente de repente se ausenta, no físicamente sino emocionalmente, se desencadena lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Su mente intenta reconciliar dos datos contradictorios, la versión de ti que se preocupaba y la nueva versión que claramente ya no le importa. Este conflicto interno genera una ansiedad a un nivel que probablemente nunca había experimentado contigo antes. Durante todo ese tiempo que tú la perseguías, intentabas llamar su atención y te ponías a su disposición, ella se sentía segura, sabía dónde pisaba, tenía el control. Pero ahora todo ha cambiado y ya no tiene absolutamente ningún control sobre la situación. El suelo bajo sus pies se siente inestable, y esa sensación es profundamente incómoda para cualquier ser humano. Lo que lo hace aún más intenso es que no entiende por qué has cambiado. En su mente, ella no hizo nada diferente. Siempre fue así, tratándote igual, dándote migajas de atención cuando le apetecía. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidiste irte de repente? Esta pregunta la atormenta porque no encuentra una respuesta lógica. La verdad es que acabas de llegar a tu límite, pero ella no puede verlo. Todo lo que ve es el vacío repentino donde antes estabas. El impacto psicológico de esta fase inicial no puede subestimarse. Los estudios en teoría del apego muestran que cuando alguien pierde una conexión que daba por sentada, aunque no la valorara adecuadamente, el cerebro la percibe como una amenaza, no una amenaza física, sino una amenaza social y emocional. Los humanos somos criaturas sociales y perder cualquier forma de conexión, incluso una que no disfrutábamos, activa mecanismos primitivos de supervivencia en nuestro cerebro. Durante esta fase empieza a mirar el móvil con más frecuencia, se pregunta si quieres contactarla y revive conversaciones recientes en su mente intentando identificar el momento exacto en que las cosas cambiaron. Incluso puede convencerse de que solo estás ocupado o pasando por algo temporal. Esta negación es un mecanismo de defensa, una forma de que su cerebro evite enfrentarse a la incómoda verdad de que realmente ya no te importa. Pero en el fondo, bajo toda la negación y la confusión, hay una creciente realización, una vocecita en el fondo de su mente susurrando que algo fundamental ha cambiado. Esa voz se hace más fuerte cada día que pasa sin noticias tuyas. Cada momento de silencio confirma lo que no quiere creer,
no volverás, no te pondrás en contacto. Has seguido adelante y ella está allí, paralizada por el shock, incapaz de procesar esta nueva realidad. La belleza de esta fase, desde un punto de vista psicológico, es que no estás haciendo nada, simplemente estás viviendo tu vida, centrándote en ti mismo, avanzando. Aún así, tu ausencia está creando ondas en su mente que solo se harán más fuertes con el tiempo. Esto es solo el comienzo de un viaje psicológico mucho más profundo que está a punto de experimentar, lo admita o no a medida que ese shock inicial empieza a disiparse, una nueva percepción, aún más inquietante, comienza a instalarse en su conciencia, empieza a entender que ya no ocupa el lugar que ocupaba en tu vida. Esto no es solo echar de menos tu presencia o preguntarse por qué dejaste de buscarla, eso duele mucho más, porque llega al fondo de cómo se veía a sí misma en relación contigo. Durante todo el tiempo que estuviste cerca, mostrando interés y haciendo esfuerzos, ella ocupaba cierto estatus, era importante para ti, importaba. Aunque nunca lo dijera en voz alta, aunque actuara como si no le importara, había una satisfacción silenciosa al saber que alguien la valoraba tanto. Esto alimentaba algo dentro de ella, una necesidad de significado que todos los humanos llevamos. Tu atención era prueba de su valía, un espejo que reflejaba la imagen de alguien deseable, querido, necesario. Ahora ese espejo se ha roto. Sin tu atención, sin tus esfuerzos, sin tu cuidado, se ve obligada a enfrentarse a una versión de sí misma que es significativamente menos importante, y eso da miedo. El ego humano es frágil de formas que la mayoría de la gente no entiende. Construimos nuestro sentido del yo en parte a través de cómo nos ven y tratan los demás. Cuando alguien que nos veía como importantes de repente nos trata como insignificantes, se crea una herida psicológica difícil de ignorar. Lo que hace que esto le duela especialmente es que no puede culparte de nada evidente. No explotaste de ira, no enviaste mensajes largos explicando por qué te hizo daño, no le diste la satisfacción de una salida dramática. Simplemente retiraste tu energía en silencio y, al hacerlo, le quitaste importancia sin darle munición para usar en tu contra. No hay lucha que ganar, ni discusión que tener, ni forma de distorsionar la narrativa a su favor. La psicología nos enseña algo llamado suministro narcisista, que no es solo para personas con trastorno narcisista de la personalidad, sino que se aplica en distintos grados a cada persona. Todos necesitamos algún nivel de validación por parte de los demás, a todos nos gusta ser importantes para alguien. Cuando le prestabas atención, proporcionabas ese suministro. Puede que no lo apreciara en su momento, pudo haberlo dado por sentado, pero estaba ahí, alimentando su ego en silencio, en segundo plano. Eliminar esta fuente crea un déficit. Imagina a alguien que siempre tuvo acceso a algo valioso, pero nunca lo valoró realmente porque siempre estuvo disponible, y un día desaparece, el valor de esa cosa se vuelve de repente cristalino. Solo se da cuenta de lo que tenía después de perderlo. Esto es psicología humana básica y se aplica perfectamente a tu situación. Durante esta fase puede empezar a recordar los buenos momentos. De repente, todas esas veces que estuviste ahí para ella, todas esas conversaciones, todos esos esfuerzos que hiciste, empiezan a cobrar un nuevo significado. Antes solo eran ruido de fondo, esperado e irrelevante, ahora se convierten en recuerdos preciosos de un tiempo en que era importante para alguien. La ironía duele, solo reconoce tu valor después de que lo has eliminado de su vida. También puede empezar a comparar la situación actual con la del pasado. Otras personas en su vida pueden prestarle atención, pero no parece lo mismo porque, en el fondo, sabe que esa gente no la veía como tú. Viste algo en ella que te hizo invertir tiempo y energía, tú la elegiste, y aunque ella no te eligiera de vuelta, no de la forma que merecías, el hecho de que la eligieras importaba más de lo que ella se daba cuenta. Esta pérdida de importancia no es algo que vaya a discutir abiertamente. No te llamará para decirte que echa de menos sentirse importante para ti, no admitirá que tu ausencia la hizo sentirse menos valiosa. Pero internamente esta percepción crece cada día,
empieza a entender que tenía algo especial, algo raro, y lo dejó pasar por sus propias acciones y decisiones. El peso de esta comprensión es enorme y solo se hace más pesado con el paso del tiempo. A partir de esta disminución del sentido de importancia surge un tipo de dolor aún más específico. La ausencia de tu validación crea un vacío que nunca anticipó. Esto va más allá de simplemente sentir falta de atención o darse cuenta de que era importante para ti, toca algo que los humanos desean a un nivel fundamental, la necesidad de ser vistos, reconocidos y afirmados por los demás. Cuando estabas cerca le dabas una validación constante, no de forma exagerada o desesperada, sino de maneras sutiles y constantes que la hacían sentirse bien consigo misma. Te reías de sus chistes, prestabas atención cuando hablaba, mostrabas un interés genuino por las cosas que le gustaban, estabas de acuerdo con sus opiniones. Veías cualidades en ella que quizá ella misma no veía. Todo esto servía como un sistema constante de refuerzo positivo que alimentaba su autoestima sin que se diera cuenta. Ahora que te has ido, ese sistema ha desaparecido por completo y lo que permanece es un silencio ensordecedor. Nadie más está ahí proporcionando esa validación específica como tú lo hiciste. Puede que tenga amigos, familia, otras personas cerca, pero su validación no llena el vacío que has dejado. ¿Por qué? Porque cada persona ofrece un tipo diferente de validación y la tuya tenía un sabor único al que se acostumbró. La psicología conductual explica esto a través del concepto de refuerzo intermitente, aunque no recibieras mucho a cambio, el simple hecho de validar a otra persona crea un vínculo psicológico. Para ella, tu validación se convirtió en parte de su rutina mental, algo que esperaba incluso sin darse cuenta conscientemente. Cuando esto desaparece, su cerebro nota la ausencia de forma aguda. También hay un componente más profundo, tu validación no era solo para hacerla sentir bien, se trataba de confirmar la imagen que tenía de sí misma. Todos construimos una narrativa interna sobre quiénes somos, y cuando alguien valida esa narración, fortalece nuestro sentido de identidad. Sin saberlo, la estabas ayudando a mantener su autoimagen intacta. Ahora, sin ti, partes de esa autoimagen empiezan a resquebrajarse. Puede que empiece a cuestionar cosas de sí misma que nunca antes había cuestionado. ¿Soy tan interesante como pensaba? ¿De verdad son graciosos mis chistes? ¿Realmente valen la pena las cosas que me gustan? Estas dudas no surgen porque la alabaras constantemente, sino porque tu mera presencia y atención servían como una confirmación silenciosa de que era digna de ser vista y escuchada. El vacío de validación es especialmente cruel porque no hay nada tangible a lo que señalar. Nadie le quitó nada físico, no se perdieron pertenencias, pero algo esencial ha desaparecido y puedes sentir el hueco que ha dejado. Es como despertarse un día y darse cuenta de que el sol ya no calienta de la misma manera, no puedes explicar exactamente qué ha cambiado, pero sabes que falta algo vital. Durante esta fase puede intentar llenar el vacío buscando validación en otro lugar, quizá publique más en redes sociales, quizá reciba atención de otras personas, quizá intente convencerse de que no necesita validación de nadie. Pero nada de esto funciona realmente, porque el vacío no va de validación genérica, se trata específicamente de tu validación, la que dio por sentada y ahora se da cuenta de que era más importante de lo que imaginaba. Lo más interesante de todo esto es que probablemente nunca verbalizará estos sentimientos. Nunca dirá que echa de menos la forma en que la hacía sentir validada, nunca admitirá que tu ausencia ha creado una grieta en la forma en que se ve a sí misma. Pero los efectos están ahí, carcomiendo por dentro, cambiando sutilmente cómo se siente consigo misma con cada día que pasa sin ti. Junto con el vacío de validación viene algo aún más delicado y doloroso, su ego, esa parte de la psique que protege nuestra autoimagen y nos hace sentir especiales, se está sacudiendo de formas que nunca antes había experimentado. Y lo peor es que no puede admitirlo a nadie, y menos a sí misma, porque hacerlo significaría enfrentarse a verdades incómodas sobre quién es realmente. Vamos a entender cómo funciona el ego en este contexto.
El ego humano se construye sobre capas de creencias sobre nosotros mismos, y una de estas capas tiene que ver con nuestro valor percibido en las relaciones. Cuando estabas cerca mostrando interés y esforzándote, su ego recibía un mensaje constante. Soy alguien valioso, soy alguien que merece atención, soy alguien a quien la gente persigue. Esto inflaba su ego de forma cómoda y continua. Ahora has dejado de hablar por completo y su ego recibe un mensaje totalmente diferente, si tú, a quien le importaba tanto, de repente ya no le importas, ¿qué dice eso de ella? Si pudiste pasar página y seguir adelante sin mirar atrás, quizá no sea tan especial como pensaba, quizá el valor que se atribuía estaba exagerado, quizá no sea tan irresistible o importante como su ego insistía. Estas son conclusiones devastadoras para cualquier ego, y el instinto natural es rechazarlas por completo. Por eso probablemente intentará justificar la situación de formas que protejan su ego herido. Puede decirse a sí misma y a los demás que nunca fuiste tan importante, que en realidad no le importaba tanto, que fue ella quien decidió apartarse. Todo esto son mecanismos de defensa psicológica, la psicología llama a esto racionalización. Cuando la realidad duele demasiado, el cerebro crea narrativas alternativas más fáciles de digerir. Pero en el fondo, bajo todas esas racionalizaciones y defensas, hay una parte que conoce la verdad. Sabe que su ego ha salido herido, sabe que tenías poder sobre ella simplemente por tu capacidad de retirar tu atención. Y esta conciencia enterrada, aunque se niegue en la superficie, causa una incomodidad constante. Lo que hace que esta herida del ego sea especialmente difícil de sanar es que no hay confrontación posible. Si hubieras explotado, peleado o montado un escándalo, su ego podría aferrarse a eso y decir, hice bien en no valorarlo, mira lo inestable que es. Pero no le diste esa salida. Te fuiste con dignidad y silencio, y no hay manera de que su ego pueda convertir eso en algo que la favorezca. También está el aspecto del control. A los egos les gusta sentirse en control, especialmente en las relaciones. Cuando corrías tras ella, su ego estaba al mando, podía decidir cuándo prestar atención, cuándo retroceder, cuándo hacerte esperar. Ese control alimentaba una sensación de poder. Ahora le has quitado por completo la capacidad de ejercer ese control sobre ti. No importa lo que haga ni qué estrategia intente, ya no estás en el juego, y esta pérdida total de control es humillante para el ego de una forma que nunca confesará. Durante esta fase puede tener momentos de enfado dirigidos hacia ti, no necesariamente expresados abiertamente, sino como una ira interior que es, en realidad, el ego herido intentando protegerse. ¿Cómo te atreves a seguir adelante? ¿Cómo te atreves a no necesitarme? Bajo esa rabia, bajo las racionalizaciones y las defensas, hay un dolor profundo. El dolor de darse cuenta de que quizá no es quien pensaba ser, de que quizá sus acciones tuvieron consecuencias, de que quizá perdió algo que no puede recuperar. Ese dolor, incluso oculto, está ahí, cambiando la forma en que se ve a sí misma durante mucho tiempo. Paralelamente al ego herido, algo aún más corrosivo comienza a infiltrarse en su mente, la culpa. No aparece de forma dramática, sino como una sensación persistente de que quizá, solo quizá, se equivocó. Y aquí está el núcleo del asunto, esa culpa nunca se confesará, porque confesarla significaría admitir responsabilidad, reconocer que tus acciones tuvieron peso y te llevaron a marcharte. La culpa no suele manifestarse como un pensamiento claro, sino como preguntas sutiles que surgen en momentos inesperados, ¿y si hubiera respondido antes? ¿Y si hubiera prestado más atención? ¿Y si hubiera valorado los pequeños gestos? Estas preguntas son pequeñas punzadas de verdad que no quiere enfrentar. Vienen acompañadas de recuerdos concretos, aquel día que hiciste un esfuerzo especial y ella apenas lo reconoció, aquella vez que abriste tu corazón y ella respondió con indiferencia. La retrospectiva no es amable con ella. Aunque reconoce estos errores internamente, no está preparada para asumir toda la responsabilidad, así que la culpa se manifiesta de formas indirectas.
Pensamientos recurrentes sobre ti, incomodidad al verte en recuerdos, inquietud en lugares compartidos. Racionaliza, se justifica, diluye la culpa, pero no la resuelve. La ironía más cruel es que la única forma de sanar esa culpa sería admitirla, venir a ti y decirte la verdad, algo que probablemente nunca hará. Así, la culpa queda atrapada, erosionando su paz mental. De esa culpa no confesada surgen intentos de reconexión, mensajes casuales, me gusta en publicaciones antiguas, comentarios aparentemente inocentes. No son coincidencias, son tanteos. No buscan necesariamente amor, sino recuperar control, estatus, influencia. Si respondes, su cerebro lo registra como una victoria. Pero lo que no ha cambiado es la raíz del problema. Finalmente, llega el sentimiento más perturbador, el miedo a tu indiferencia genuina, a que ya no importe en absoluto, a que tu vida funcione mejor sin ella. Este miedo ataca la necesidad humana de importar a alguien. Antes tenía la certeza de que importaba, ahora esa certeza ha desaparecido y ha sido reemplazada por la sospecha de que su ausencia incluso te benefició. Este miedo no tiene contraataque, porque la indiferencia real no es un juego. Con el tiempo, se enfrenta a la posibilidad de haber desperdiciado algo genuino, a la finitud, a la idea de que esta historia ya está cerrada. La verdad última es que tu desapego no es superficial, es real. Has construido una vida en la que ya no tiene lugar. Para alguien acostumbrado a ser importante para ti, esta es la verdad más difícil de aceptar, ya no forma parte de tu historia, es solo un recuerdo, una lección, un capítulo cerrado. Y ese es el sentimiento que nunca confesará, pero que llevará en silencio durante mucho tiempo. Como autor de este contenido, creo que el mayor poder en cualquier relación no es hacer que alguien te quiera, sino desarrollar la capacidad genuina de no necesitar a quien no te valora, porque al final la persona más importante que necesitas recuperar cada día no es quien te ignoró, eres tú.